Da igual si son católicos, si son evangélicos, da exactamente igual. La gente siempre busca puntos de referencia, ¿no? Los jóvenes buscan al cantante de moda, ¿verdad? Las personas siempre buscan a alguien a imitar cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, cómo actúa, cómo vive. Y a veces también dentro del mundo cristiano hay creyentes que inconscientemente depositan, ponen excesiva confianza y su mirada, llámese en el pastor, llámese en el obrero o como sea. Y nosotros hemos luchado y lo haremos con uñas y dientes a lo largo de toda nuestra vida para que jamás, nunca nadie atribuya la gloria a nosotros ni piense que es porque nosotros no somos nada, hermano. Decía Santiago cuando escribía su hermosa carta que Elías, el profeta Elías, uno de los grandes varones de Dios en la historia del pueblo de Israel, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Dios lo usaba, Dios lo bendecía. Y no sé si alguna vez algunos de ustedes se han preguntado por qué la Biblia no ocultó los defectos, los pecados, las carencias, las debilidades de grandes personajes bíblicos como por ejemplo Elías, que dice la Biblia que estaba un día en la cordillera, una cordillera montañosa al norte de Israel que se llama el Monte Carmelo, y en lo alto de ese monte desafió a cientos de profetas falsos, profetas que le rendían culto a Baal. Estaban financiados por la corona, por la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, una pareja perversa que llevó espiritualmente al país a la ruina, a la descomposición total, moral y espiritual de la nación. Y ahí se levanta este hombre de Dios llamado Elías, un solitario de la vida, pero que el Señor lo levanta y pone en su corazón que desafíe en una mañana en lo alto de esa montaña a los profetas de Baal, diciéndoles que si ellos verdaderamente están plenamente convencidos de que Baal es el verdadero Dios, pues ahora tienen una oportunidad extraordinaria para poder demostrarlo. La prueba era muy fácil. Construyamos unos altares de piedra, pongamos en lo alto de ese altar un buey troceado, invoquen a su Dios y en vez de prender nosotros el fuego, que vuestro Dios lo haga. Y de esa manera quedará claramente evidenciado de que vuestro Dios es el verdadero y no el mío. Por lo tanto, ellos aceptaron el desafío, estaban sinceramente equivocados. Ellos no dijeron, no, esto es un desafío demasiado grande, vamos a quedar en evidencia, vamos a hacer el ridículo. No, no, ellos lo aceptaron porque ellos creían en lo más profundo de su corazón que su Dios, esa estatua llamada Baal, que significa Señor en hebreo, les iba a responder por fuego. Y dice que construyeron el altar, pusieron la leña, trocearon el buey, y desde la mañana hasta bien entrada la tarde gritaban frenéticamente, dice Primera de Reyes capítulo 18, invocando al nombre de su Dios, de su ídolo, creyendo sinceramente que el fuego iba a caer del cielo. Mientras tanto, Elías se reía de ellos y les decía, griten, griten más fuerte, a lo mejor vuestro Dios está dormido y hay que despertarlo. O a lo mejor está de paseo, está de vacaciones y está ocupado en otros quehaceres. Griten, griten. Dice la Biblia que llegó un momento en el que cogían lancetas, cuchillos y se cortaban la piel y comenzaba a correr la sangre, creyendo que de esa manera su Dios les iba a responder. Pero hicieron el ridículo totalmente. Allí no cayó nada de fuego. Entonces Elías dijo, bueno, ustedes ya han tenido su oportunidad, ahora me toca a mí. Él construye un altar de 12 enormes piedras. Cada piedra representaba a las 12 tribus de Israel. Coloca el buey encima, pone la leña, hace una especie de zanja o de cortafuego alrededor del altar. Dice que echen cubos de agua, que corre el agua por todas partes, y entonces en una brevísima oración que no tarda uno ni un minuto en hacerla, dice que él invocó el nombre de su Dios y entonces Dios respondió por fuego en aquel lugar.
y quedó claramente establecido que el Dios de Elías era el Dios vivo y verdadero. Automáticamente él degolló a los 400 falsos profetas de Baal. Y ese día Israel, por lo menos en ese momento, se volvió a Dios. No fueron coherentes ni mantuvieron esa integridad y ese orden con el Señor, pero por lo menos ese día hubo un conato, hubo un inicio de un cambio, de una restauración espiritual. La reina Jezabel no cayó postrada ante el Dios de Elías. La reina Jezabel y su marido Acab no reconocieron que estaban equivocados y financiando un culto falso, sino más bien todo lo contrario. Pusieron precio a su cabeza y dijo la reina Jezabel: si no mato hoy y degollo como él ha degollado y le ha cortado la cabeza a mis sacerdotes a Elías, no iré tranquila a la cama a dormir esta noche. Le puso precio a su cabeza. Lo que 400 hombres no lograron hacer, el edicto real por parte de Jezabel, atemorizó tanto el corazón del varón de Dios que salió corriendo hasta el sur del país. Muerto de miedo se mete en una cueva que se puede visitar hoy en día en Israel. Hoy en día está tapada, está cubierta por un templo griego. Y allí le dijo al Señor: quítame la vida, no aguanto más, me siento solo, no veo realmente el cambio en la gente que yo anhelaba y tanto te he pedido, no lo veo. Tal vez él pensaba que los reyes se iban a convertir, el esposo y la esposa, pero no pasó así. Y entonces, cansado, harto, desanimado, deprimido, le pide al Señor que le quite la vida. ¿Por qué la Biblia no ocultó esa porción? Porque la Biblia no podría relatarnos solamente la gran victoria, el gran éxito que obtuvo en el Monte Carmelo. Porque el Señor también inspiró por su Espíritu Santo al autor de ese libro, para que hoy todos nosotros supiéramos que Elías se desanimó, se deprimió y no quiso seguir predicando. Porque la Biblia no oculta que Moisés pecó contra el Señor al golpear la roca cuando el Señor le había dicho que le hablara. Porque el Señor no oculta el pecado del rey David, un hombre que escribió 75, 77, tal vez más salmos de la Biblia. Un hombre que simplemente hacía tocar unas cuerdas en su arpa y los demonios salían corriendo. Un hombre que derrotó a gigantes, un hombre que mató leones, un hombre que mató osos, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué la Biblia no ocultó su pecado con Betsabé? Porque la Biblia no ocultó que Abraham le dijo a su mujer: dile que eres mi hermana y no mi esposa. Porque la Biblia no ocultó que Pedro negó al Señor. Hizo grandes cosas, caminó por encima de las aguas, estuvo en el monte Tabor en el día de la transfiguración, viendo a Moisés y a Elías. Participó de la multiplicación de los panes y de los peces. Vio milagros, señales, maravillas. Porque la Biblia nos cuenta que negó al Señor 3 veces. Para que ninguno de nosotros en el día de hoy tengamos un concepto demasiado elevado de aquellos hombres que fueron simplemente instrumentos de barro utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Exactamente igual quiero dejar bien claro en este día a todos ustedes y a todos los que verán este culto posteriormente, que no hay ningún mérito personal, no hay nada especial, no hay nada que les tiene que motivar a ustedes a poner su mirada en nosotros. Ya muchos cristianos desde los días del confinamiento nos contaban que salieron de sus respectivas iglesias desanimados, apaleados y heridos. ¿Por qué? Porque se fiaron demasiado del hombre. Y la Biblia dice: maldito el varón que pone su mirada en el hombre. Más bienaventurado el varón que pone su confianza en el Señor. Hoy os digo en el nombre del Señor: mirad al Señor, adorad al Señor, aplaudid al Señor y no confiéis ni miráis en el hombre. Porque somos instrumentos de barro, utilizados temporalmente, no sé hasta cuándo. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana estamos aquí no para ver a unas personas especiales. Nosotros somos siervos para servirles a ustedes, no para servirnos de ustedes. Estamos aquí para servirles a ustedes. Si algo ha enseñado y si para algo sirve la iglesia virtual, es para eliminar cualquier afán de protagonismo de cualquier persona que, utilizando esta plataforma,
quiere lucirse y quiere utilizar la iglesia virtual como una especie de pasarela para decir yo tengo esto, yo tengo aquello, yo predico, yo canto, yo tengo este don o yo tengo el otro don. La iglesia virtual no es el foro indicado para una persona que tiene una agenda personal y que no tiene deseos de servir a los demás. No es tu lugar, no es el sitio indicado. Aquí estamos para servir, aquí estamos para ayudar a los hermanos, aquí estamos para levantar la obra del Señor. Aquí estamos de paso, pero la obra del Señor continúa. Prueba de ello, que en estos últimos 2000 años, Satanás ha hecho todo lo habido y por haber, todo lo posible para impedir que la iglesia y el evangelio se extendiera en todas las naciones de la tierra, y ha sido un fracaso. Si bien es cierto que miles y miles de hermanos nuestros han muerto, han sido torturados, han sido quemados, han sido crucificados, han sido encarcelados, devorados por las fieras en los circos romanos, la iglesia sigue adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque es Él el que la sustenta y el que la cuida, no el hombre. Tenía mucha curiosidad en uno de los viajes que hice a Israel por conocer Cesarea de Filipo. A veces cuando voy con grupos, ya este año hemos ido, gracias al Señor, en 2 ocasiones, ya nos dieron permiso para poder viajar y tenemos pendientes para el mes de octubre y noviembre otros 3 viajes. Pero en uno de los primeros viajes que hice a Israel, cuando conocía muy poco de ese país, tenía yo personalmente mucha curiosidad por visitar Cesarea de Filipo. Y les cuento por qué. Porque fue en ese lugar donde el Señor Jesucristo pronunció una frase que se convirtió en promesa, que prácticamente toda la cristiandad conoce perfectamente, y es aquella que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quería saber qué es eso de las puertas del Hades. Quería saber por qué allí y no en Jerusalén, no en Samaria, no en Judea, no en Capernaum, no en Belén, dijo el Señor esa frase. ¿Por qué lo llevó hasta tan lejos? Porque Cesarea de Filipo está bien al norte. De hecho, una ocasión cuando fuimos oíamos las bombas que caían en Siria en aquel momento. Y cuando llegué a Cesarea de Filipo, que ya no se llama así, sino se llama la ciudad de Banias, me di cuenta que estaban las ruinas de un templo al dios Pan, al dios del pánico, del terror, al dios de la muerte. Y era un templo que cuando entrabas por la puerta era así como una especie de, algo así parecido a esto, como una especie de tubo. La gente entraba por la puerta. Al final había un hueco en la roca del cual salía fuego, como si fuera una especie de volcán. Por eso lo llamaban las puertas del infierno o las puertas del Hades. Hay muchas puertas del infierno en el mundo. En Canarias también tenemos unas cuantas. Y el Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos allí, vieron sacrificios humanos de niños que los arrojaban al fuego para calmar la ira del dios Pan. Y vieron a jovencitas vírgenes que se sacrificaban y quemaban varias partes de su cuerpo en honor al dios Pan. Y el Señor Jesucristo pronunció allí esta frase: las puertas del infierno no prevalecerán, no le pasarán por encima a la iglesia, sino que la iglesia permanecerá en el tiempo. Y al poco tiempo de haber pronunciado el Señor esa frase célebre en aquel lugar, dejó de salir fuego de aquella cueva. De hecho, ya no brota el fuego y comenzó a salir agua. Agua limpia, agua fresca, y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán. Y allí en Banias es donde el Señor pronunció esta frase. ¿Qué quedó del templo al dios Pan? Ruinas. Ruinas que no reconoces absolutamente nada. ¿Qué quedó de aquella promesa que el Señor dio? Todos y cada uno de nosotros en esta mañana, centenares, miles y miles de hermanos, lavados, comprados por la sangre de Jesucristo, gente que ha sido liberada, gente que ha sido sanada, transformada por el poder de Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No quedó nada del templo al dios Pan, no quedó nada del imperio romano, no quedó nada del imperio griego, no quedó nada de Babilonia, no quedó nada de Egipto, sino piedras y piedras y nada más que piedra. Pero nosotros también somos piedras, pero piedras vivas que alaban, glorifican, honran el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que ha quedado para la historia. Aleluya. Pero eso no significa, mis queridos hermanos,
que la iglesia actual no necesite un cambio. Meses antes del confinamiento, tenía un dolor constante en mi corazón cuando veía, cuando escuchaba las barbaridades, las locuras, las falsas doctrinas, las modas que se predicaban y se metían en las iglesias. Y allí iba la gente como borregos, diciendo amén a cualquier cosa, siguiendo a hombres, casi adorándolos, idolatrándolos. Y cuántas veces en mi intimidad yo le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos asalariados del reino, que utilizando la bondad y la generosidad de la gente, vivan como reyes, cuando a veces la gente no tiene ni para comer, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto en tu casa? Y llegó el confinamiento. Días antes del confinamiento habíamos empezado una serie para un grupito pequeño de hermanos en nuestra iglesia en Tenerife sobre escatología bíblica. De ahí después surgió la idea de plasmar esas clases en un libro, que por ahí algunos lo tendrán. Y comenzó el confinamiento y pensábamos que sería algo de una semana, 2 semanas como mucho, pero aquello se alargaba en el tiempo. Y tuvimos que cerrar, lógicamente, como muchos, la iglesia. Y fue en aquel día cuando tuve que cerrar la iglesia oficialmente, el día 14 o 15 de marzo del año 2022, cuando me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije al Señor: Señor, si esta obra es tuya, ahora tienes una oportunidad extraordinaria para demostrar que tú la amas y tú la vas a cuidar. Y a los pocos días, pues nosotros teníamos devocionales y preguntas y respuestas en un grupo de WhatsApp que hicimos para atender a los miembros de nuestra iglesia. Tuvimos más comunión y más contacto en esos días que antes o después del confinamiento, para ser sinceros. Y entonces un día el Señor me pone en mi corazón que en vez de compartir un devocional para el grupo de hermanos de la iglesia, si yo lo hacía por internet, decía yo en aquel momento, tal vez alguien lo verá. Bueno, ¿para qué fue aquello, hermanos? ¿Para qué fue aquello? Y después digo, bueno, en vez de responder a los hermanos a sus preguntas por el WhatsApp o por el ordenador, la computadora, si lo hago por internet, puedo tal vez alcanzar a más gente, sobre todo pensando en la gente de la iglesia. Y fue una aluvión, una lluvia de llamadas, de correos, de mensajes de todo el mundo. Gente que nos llamaban desde Afganistán, soldados norteamericanos que estaban allí cumpliendo una misión. Desde Ushuaia, desde las Islas Caimán, desde Alaska. Desde cruceros de lujo que no podían entrar en los puertos y se quedaron varados en alta mar. Porque estaban muchos de ellos contagiados por el COVID en aquel momento y no los dejaban desembarcar. Y nos llamaban desde sus camarotes, desde alta mar, diciéndonos: estamos viendo los devocionales, estamos viendo el pastor online, estamos viendo los cultos. Y decíamos: pero Señor, ¿qué está pasando con todo esto? Y comenzamos a recibir preguntas y llamadas de hermanos que nos contaban cosas terribles. Como por ejemplo mucha gente de México, de Perú, que nos llamaba y nos decía que para ser bautizados, el pastor les exigía que todos los meses tenían que ir con un sobre de dinero en la mano durante un tiempo, y si no, no iban a ser bautizados. Personas que nos decían que estaban bajo maldiciones y por eso tal vez no conseguían trabajo, su hijo había nacido enfermo o el matrimonio tenía problemas, y con las cosas de las maldiciones comenzamos a oír auténticas barbaridades y disparates. Gente que había hecho pactos con hombres y tenían miedo de quebrantar esos pactos por miedo a las consecuencias que podían experimentar. Y yo me llevaba las manos a la cabeza y decía: pero Señor, ¿qué le han hecho a tu amada? ¿Qué le han hecho a tu pueblo? ¿Qué le han hecho a tu iglesia, Señor? Y uno de los motivos por los que comencé al principio lo del pastor online era para desmantelar toda esa basura y para que la gente entendiera que somos responsables a título personal delante del Señor de examinar, de filtrar a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente lo que nos enseñaban era bíblico o era humano.
Y el Señor comenzó a hacer cosas increíbles. Hemos conocido en estos días en Estados Unidos pastores que han estado en movimiento donde practicaban y enseñaban estas cosas, que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que no estaban enseñando lo correcto, no estaban practicando la sana doctrina, y salieron corriendo de ciertos y determinados sectores porque se dieron cuenta de que una cosa es lo que el hombre enseñó y otra cosa muy diferente es lo que Dios enseña en su palabra. Claro, no todos son mensajes de qué bueno, pastor, qué lindo, no. También ha habido insultos y también ha habido cosas tremendas que nos han dicho por las redes sociales, pero ¿saben qué? Nuestro objetivo no es agradar a la gente. Yo no estoy aquí para agradar a la gente en esta tierra. Yo estoy aquí para cumplir con un llamado que el Señor puso en mi corazón hace más de 40 años. Y recuerdo un pasaje donde dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo enseñó una palabra fuerte, desafiante, y personas se sintieron aludidas, confrontadas, y se fueron enfadados con el Señor. Imagínense eso. Y entonces los discípulos vinieron como para decirle al Señor: Señor, afloja, baja un poquito el listón porque nos vamos a quedar más solos que la una. Ya se está marchando la gente. Y el Señor, ¿qué les dijo? Bueno, si ustedes quieren también marcharse con ellos, aprovechen y váyanse ahora mismo. Esto es lo que hay, al pan pan y al vino vino. Al que no le guste, como la lenteja, la come o la deja. Pero esto es lo que hay. Claro que no es agradable el tener que a veces decirle a una persona lo que tal vez su pastor o su padre jamás se atrevió a decirle. Pero repito, no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para decirte lo que Dios dice en su palabra. Y Dios no se casa con nadie. La palabra de Dios se predica igual desde hace miles de años. Y nosotros tenemos hoy en día la obligación de decirle a la gente: eso no es de Dios. ¿Cuántas personas que han sido católicas, algunos de ellos muy practicantes y la mayoría nada practicantes, cuando nos llamaban a nosotros y les decíamos: lea la Biblia, lean la palabra de Dios, comenzaron a leer la Biblia, por ejemplo, por Éxodo capítulo 20, los famosos 10 mandamientos, y se dieron cuenta que lo que nos habían enseñado desde pequeños por el catecismo. Y yo estudié toda mi vida en colegios de curas, en Venezuela, en los maristas, y en España, en los salesianos. Y me sabía toda la liturgia y todas las oraciones, y dirigí el rosario y le robé el vino al cura, y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando leían los verdaderos 10 mandamientos, se le caían las escamas de los ojos, porque nunca nadie les había dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, ¿verdad? Nunca nadie le había dicho eso. Y solos se convertían en sus casas, solos. Porque lo grande de la iglesia virtual es que la obra invisible pero real, quien la ha hecho y la mantiene, es el Señor. Nos hemos metido en la casa de miles y miles de personas sin pedir permiso, y el Espíritu Santo, tomando esta palabra, ha tocado ese corazón endurecido, ha tocado a ese santero, ha tocado a ese brujo, ha tocado a ese idólatra, ha tocado a miles de personas, y han llegado al conocimiento de la verdad y han experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la verdad trae libertad a la vida del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero leyendo el Nuevo Testamento, y ustedes me imagino que ya habrán leído muchas veces el Nuevo Testamento, uno se encuentra que desde el inicio del cristianismo hasta hoy en día no hay una iglesia perfecta. Nosotros no somos una iglesia perfecta. La iglesia virtual no es algo perfecto. Tampoco las iglesias presenciales que tenemos por diferentes partes del mundo no son iglesias perfectas. No somos pastores perfectos. Nuestro matrimonio no es un matrimonio perfecto. Nuestras hijas no son perfectas. Nuestros obreros no son perfectos. El único perfecto es nuestro Dios. Y por eso es muy bueno leer cómo eran las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Porque uno podría decir: bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo. Pero hermano, en el siglo I las iglesias tenían que ser algo increíble, tenían que ser extraordinarias. Pues se equivocan. Había cosas en aquellos tiempos que hoy en día, si ocurrieran en nuestras congregaciones, nos tiraríamos de los pelos de la cabeza. Y quiero llevarles solamente a un ejemplo. No importa si no han traído su Biblia, no se preocupen. Yo les voy a leer unos versículos muy interesantes de una carta que escribió Pablo a una iglesia en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita,
una ciudad de comercio, de negocio. Venían gente de todo el mundo a comprar y a vender sus mercancías. Claro, como venían de todas partes del Imperio Romano, había templos para todos los gustos. Usted quiere adorar a Júpiter, allí tiene el templo de Júpiter. Quiere adorar a Venus, allí tiene el templo de Venus. Quiere adorar a Artemisa, quiere adorar a Eros, quiere adorar al que quiera. Era una ciudad plagada de templos paganos por toda la ciudad. Y Pablo, cuando desciende de Grecia, llega a la ciudad de Corinto y se da cuenta de que Corinto es una ciudad idólatra, una ciudad con una promiscuidad sexual brutal, una ciudad corrupta, una ciudad de pecado. Era la Sodoma y Gomorra del tiempo del Nuevo Testamento. Y Pablo, por la gracia del Señor, se para allí un año, predica el Evangelio. Y él dice, les prediqué a Cristo crucificado y a este resucitado. Y cuando predicaba no utilizaba términos muy profundos, ¿verdad? Y muy sofisticados, para que si alguno de ustedes llega a convertirse, no diga que se convirtió por mi elocuencia o por mi sabiduría, sino por el poder de Dios, que es el que cambia las vidas. Y entonces pasa el tiempo y Pablo se va de la congregación. Y comienzan a venir por la iglesia otros ministerios, como por ejemplo el de Pedro, que en esta carta lo llaman Kefa o Cefas. Y como por ejemplo también Priscila y Aquila, un matrimonio muy usado por el Señor en aquella época. Y como por ejemplo aquel gran varón de Dios que dice la Biblia que tenía un gran conocimiento de las Escrituras, era un hombre ferviente de espíritu y al que Pablo le rogó que fuera a predicar la palabra, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. La iglesia internamente se dividió. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estilo. No somos clones, cada uno tiene su forma. Y cuando escuchaban predicar a Apolos, la gente quedaba con la boca abierta porque decían, qué sabiduría tiene este hombre, qué conocimiento de las Escrituras. Y entonces la gente iba al culto cuando venía a predicar este varón de Dios. Pero cuando venía a predicar otro hermano o a dar una enseñanza bíblica, pues no aparecían. Y entonces la iglesia estaba internamente dividida, cosa que nunca tiene que ocurrir entre nosotros. Y le llega a través de una familia de la iglesia que se llama la familia de Cloé, este informe negativo a Pablo y le dicen, la iglesia está internamente dividida. Unos dicen que son tuyos, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefa, otros dicen que no son de nadie sino de Cristo. Y esto es un lío. Un desorden. Y Pablo escribe una carta. Y en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Corintios, a partir del versículo 1, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Cada uno tiene que saber a lo que ha sido llamado y a lo que no ha sido llamado. Y hace años prediqué un mensaje que lo titulé, no te metas donde Dios no te ha llamado. Porque hay gente que quiere hacer de todo saben, de todo entienden.
Y en la Biblia el hombre orquesta no existe. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y estamos no para competir, estamos para complementarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y lo que yo tengo de Dios, tal vez tú no lo tienes, pero estoy convencido que lo que muchos de ustedes tienen, tal vez Dios no me lo dio a mí. Entonces nos complementamos y nos ayudamos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nadie que sobre, no nos falta nada, estamos completos en Él, pero tenemos que saber a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios no nos ha llamado. Lo que tenemos en el Señor y lo que no tenemos en el Señor. Y a veces resulta más complicado para algunos creyentes descubrir lo que no tienen que lo que tienen. No tengo ni plata ni oro, no tengo. Pero tengo otra cosa que te puedo compartir y te puede ayudar y transformar tu vida. Y por eso es muy importante que le pidamos discernimiento y sabiduría al Señor. Yo le pido cada día discernimiento al Señor y sabiduría. La necesito. No es fácil estar al frente de todo esto. Atender a pastores, atender a niños, atender a tanta gente que te llama todos los días. Le pido, Señor, dame fuerzas, dame sabiduría. Porque sea lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios no me ha llamado. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que la iglesia se estaba autodestruyendo. No es que vino el enemigo a destruir la iglesia. Hay a veces creyentes que ven al diablo por todas partes. Y yo lo que les pido a ustedes, queridos hermanos, crezcan y maduren y desarrollen el discernimiento espiritual para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo al Señor hoy en este lugar, en cada uno de ustedes. Porque yo veo al Señor en la alabanza, veo al Señor en la música, veo al Señor en los niños. Lo veo por todas partes al Señor y al enemigo no lo veo por ninguna parte. Porque este lugar es campamento para nuestro Dios. Aleluya. Pero Pablo les dice, no habéis crecido. No habéis crecido, hermanos. Son carnales. ¿Y cómo sabía Pablo que la iglesia no había madurado, que no habían crecido, que eran niños, que eran carnales? ¿Cómo lo sabía? Por el testimonio, por la conducta, por el comportamiento que estaban llevando a cabo. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Hablan en lenguas. Primer capítulo de 1 Corintios dice, nada os falta en ningún don. La única iglesia del Nuevo Testamento que tenía todos los dones, todos. Pero era una iglesia de carnalidad, una iglesia dividida, una iglesia fraccionada, una iglesia donde había celos. Qué terribles son los celos, hermano. Gracias a Dios que aquí no tenemos a ninguno con ese problema. El pastor no me saludó y lleva media hora hablando con ella y a mí no me ha hecho ni caso. Por favor, maduremos, maduremos. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejarnos de ver el ombligo. Y es tiempo de comenzar a ver el mundo como el Señor lo está viendo. Mi necesidad, mi problema, mi situación no es nada en comparación con lo que este mundo necesita. Este mundo enfermo que le ha dado las espaldas al Señor. Y necesitamos hombres y mujeres maduros. Que no importa si me llaman o me aplauden o me critican o me dan dinero o no me dan nada. Si me saludan, no me importa nada de eso. La mejor manera de que usted nunca se sienta ofendido, la mejor manera de que usted nunca se sienta mal, es no espere nada de nadie, pero espérelo todo de Él, de nuestro Dios, el eterno y bendito Salvador del mundo. Qué lástima, la iglesia de Corinto empezó tan bien y estaba comenzando a entrar en una dinámica muy peligrosa. Y Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Mi pregunta es, desde marzo del 2020 hasta hoy, ¿qué hemos aprendido, queridos hermanos? ¿Hemos captado el mensaje? ¿Ustedes creen que fue casualidad que el mundo entero, que toda la cristiandad, por primera vez en la historia de la humanidad, nos encerraran en nuestras casas? ¿Creen que aquello no lo permitió el Señor?
Aquellos hombres o hermanas que decían, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para congregarme. Dios dijo, ya verás cómo vas a tener tiempo, querido. Te va a sobrar el tiempo. ¿Y cuántas personas comenzaron a leer la Biblia después de 20 años en la iglesia? Y decían, hermano, yo he aprendido con ustedes en un año más que en toda mi vida. Digo, pues no debería de haber sido así. No debería de haber sido así. ¿Y cuántas personas por no haber leído y escudriñado las Escrituras se dejaban llevar como borregos? Pero en la Biblia hay un pasaje muy interesante que incluso hasta algunos han cuestionado. Pero es una regla de oro. Cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Tesalónica, la gente le oía y a todo decía amén. Porque bueno, al fin y al cabo lo que Pablo enseñaba era sana doctrina y no cuestionaban nada. Ay, amigo, pero cuando bajó a Berea, dice que estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo terminaba de compartir la palabra, dice que escudriñaban a la luz de las Sagradas Escrituras si estas cosas eran así o no eran así. En otras palabras, no se dejaban manipular, no se dejaban engañar, no se dejaban atraer ni seducir por nadie. Así tenemos que ser los cristianos del Centro Evangélico Vida Nueva. Da igual si es Manolo, Anderson, Alberto, quien sea, da igual. Primeramente vamos a ver si eso está en la Biblia. Primeramente vamos a ver si eso se puede demostrar con las Sagradas Escrituras. Y si no, da igual quien lo sea, quien lo diga. No digan amén ni aplauden a una persona que se sale de las Sagradas Escrituras. Y por eso, mis queridos hermanos, estamos tan agradecidos. Porque algo que también el Señor ha puesto en la vida de muchos hermanos es un amor por las Sagradas Escrituras. Y yo me alegro muchísimo de que ustedes amen al Señor, pero que también amen la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y hace más que 20,000 consejos de un pastor. Pero es mucho más fácil hacer cola. Y no lo digo por ustedes, entiéndame. Es mucho más fácil ir a un lugar a hacer cola para que un hombre te diga al oído y te ponga las manos encima y te transmita no sé qué y te diga no sé qué, que meterte en tu habitación cerrada la puerta y delante del Señor quebrantar tu corazón y decirle, Señor, heme aquí, dime qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Nos han enseñado que lo fácil, lo práctico y parece casi lo espiritual y el método es ir al hombre, a que el hombre me inyecte, a que el hombre me transmita. Saben, queridos hermanos, yo a ustedes solamente les voy a transmitir una cosa. Y es el amor a Dios y el amor a la palabra. Y cualquier otra cosa que usted necesite, búsquela en el Señor, porque yo no la tengo y si la tengo no se la voy a dar. Así de claro como se lo digo. Sí, el del hombrito, ya sé. También hay gente en esta mañana que han venido invitados por amigos, por familiares, por algún hermano, algún vecino, algún conocido. Bueno, la primera vez que yo fui invitado a una iglesia evangélica, para mí estaban todos locos como cabras. No entendía nada. No entendía absolutamente nada. Venía de un contexto católico por decir algo. Porque si ustedes hubieran nacido en Afganistán o en Irak o en Pakistán, ustedes probablemente nunca hubieran sido católicos, porque la religión no es algo que elegimos, sino algo que nos escogió a nosotros. Fueron los españoles los que vinieron a estos continentes, a estas tierras hace cientos de años, y dejaron una religión que ni funcionaba en Europa y después pretendían que funcionara aquí. Y algunos se agarraron a ídolos muertos cuando España estaba en la miseria y en la ruina más absoluta, que no tenía dinero absolutamente para nada porque habían expulsado a los que tenían el dinero, que eran los judíos. Y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla firmaron un decreto el día 12 de octubre de 1492 expulsando a los judíos de España y se llevaron muchas riquezas y muchas cosas y España se hundió en la miseria. Y una religión muerta, vacía, una religión de terror, una religión que inventó algo llamado la Santa Inquisición, donde mataron a millones de personas en la hoguera, quemados y crucificados, es lo que vinieron a traer a una tierra nueva y virgen. Y lo que no funcionó allá, menos funcionaría aquí. Y muchos dicen, no soy católico. Usted no fue católico nunca en su vida. A usted lo hicieron católico prácticamente desde su cuna, porque le echaron 4 gotas de agua encima, pero usted no sabía ni lo que le estaban haciendo.
Y a usted le enseñaron que cuando usted quería pedir perdón de sus pecados tenía que postrarse delante de un hombre que a lo mejor era más pecador y peor que usted. Pero usted tenía que abrirle su corazón a un hombre, cosa que usted nunca tiene que hacer. Usted ábrale su corazón a Dios. No le abra el corazón a nadie. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque al que usted le abre su corazón mañana con esa información, sabe Dios lo que puede hacer. Y a usted le enseñaron que después de pedir perdón, no se obtenía el perdón instantáneamente, como dice la Biblia, sino tenía que ir a ¿qué? A hacer la penitencia. 3 Padre Nuestros, 4 Ave María, 2 Credo, Dios, ¿verdad? Y a usted le enseñaron que cuando usted se muriera, usted no iba a ir al cielo, porque no había seguridad de salvación. A usted le enseñaron que cuando un católico muere, podía ir a cuatro lugares diferentes. Al cielo si fue bueno, pero como ninguno fuimos buenos, nadie iba para arriba. Al infierno si había sido malo, pero era durísimo decir el abuelito se nos fue al infierno. Entonces crearon, en la Edad Media, se sacaron de la manga, inventaron 2 lugares. El purgatorio, que no está ni en la Biblia. Y donde usted tiene que estar, sabe Dios, 20 años, 30 años, 40 años, 200 años. Mientras tanto su familia que quedó vivo en la tierra le hace misa para que en algún momento, sabe Dios cuándo, lo saquen del purgatorio y lo lleven para arriba. Pero en el caso de que el niño se hubiera muerto sin haber sido bautizado, la Iglesia Católica inventó otro lugar más. Lo llamó el limbo, que es donde están muchos todavía, están en el limbo. Pero el Papa Ratzinger, que tenía la autoridad para modificar la doctrina de la Iglesia Católica, quitó la doctrina, la enseñanza del limbo, y ahora solamente se quedaron en 3: cielo, infierno y purgatorio. Pero cuando vino el cabeza de la iglesia, que no es el Señor que vive en Roma, cuando vino el cabeza, el dueño, el amo de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que Jesucristo hombre. Y el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que no nace de nuevo no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Y cuando uno comienza a leer esas cosas, uno dice: a mí eso no me lo enseñaron. Pero para eso yo estoy aquí esta mañana, para decirle a usted que la iglesia evangélica no salva a nadie. Y la iglesia católica no salva a nadie. Y ninguna religión salva a nadie. Porque la palabra religión solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y es un término que viene del latín, ni del griego, ni del hebreo, del latín. Y la conjugación es religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar. Jesús nunca pronunció con sus labios la palabra religión. Él no vino a traer una religión. Dice: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él vino a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Y podríamos hablar horas de las cosas que nos enseñaron, que cuando uno las comprueba a la luz de las Sagradas Escrituras y con la historia secular, pues uno dice: son contradicciones y contradicciones. Le voy a poner solamente 2. En Santiago de Compostela, una ciudad que está en Galicia, al noroeste de España, hay una inmensa catedral levantada al apóstol Santiago. Y la gente hace colas, horas y horas. Y algunos caminan meses haciendo todo el recorrido del famoso Camino de Santiago, que es lo contrario a lo que hacían los musulmanes de oeste a la mezquita, sino es de este a oeste, porque se les decía que el que recorría como mínimo 100 kilómetros para ir a ver al apóstol Santiago y darle un abrazo a la estatua, automáticamente sus pecados eran perdonados. Y cada 5 años se daba una bendición que se llama en latín urbi et orbi, que es el pecado instantáneo de toda la gente que estuviera allí en aquel momento. Y la pregunta es: ¿cómo llegó este caballero, este apóstol Santiago, a España? Si usted sabe algo de geografía, Santiago vivía en Jerusalén, al otro lado del Mediterráneo, y Santiago
o Santiago de Compostela está al otro lado, hacia arriba del Mediterráneo, en el mar Cantábrico. Pues cuenta la historia que había un viejito que estaba en un pueblo llamado el pueblo de Padrón, de donde son famosos los pimientos de Padrón. Y allí estaba, y de repente él estaba allí dando un paseo por el río y apareció una barca, sin nadie pilotándola, una barca. Y dentro dice que había un cuerpo. Y dijo, un muerto. ¿Este quién es? Y dijo, el apóstol Santiago. Se vino una barca sola desde Jerusalén, atravesó todo el Mediterráneo, subió toda la costa de Portugal, llegando al norte de España, se metió por un río y llegó hasta Galicia. Y me llaman a mí loco, y yo soy loco, y radical y fanático. Bueno, cogen al muerto, hacen una iglesia y dicen, Santiago el apóstol está aquí. Y entonces la gente comenzó a ir a ver al apóstol Santiago para recibir una bendición. Pero amigo, llegaron los árabes a España y comenzaron a conquistar con el Islam y con el Corán todos los países, y fueron viniendo hacia Europa y fueron conquistando uno y otro y otro y otro y otro país, y llegaron por el norte de África, y entonces saltaron el estrecho de Gibraltar desde África a España, que hay 14 kilómetros, y saltaron los musulmanes y llegaron a España y la conquistaron prácticamente toda, no toda, pero casi toda. Y estuvieron 800 años oprimiendo la vida de la gente y obligaban a la gente a ser musulmanes. Hasta que por ahí se levantaron unos españoles por el norte, por allí por Asturias, y dijeron, hay que expulsar a esta gente de España, pero necesitamos ayuda de lo alto. Y entonces cuenta la historia que Santiago, el de la barca, ¿se acuerdan el de la barca? Se levantó, se montó en un caballo blanco y sacó una espada, y cuando los árabes lo vieron salieron corriendo y se fueron de España, y España fue libre. Y yo estoy loco. El muerto vino solo en una barca hasta España, siglos más tarde se levanta, se monta en un caballo y ganamos la guerra a los árabes por el caballero que estaba muerto. Pero espérate, que hay más. Esto es como los culebrones colombianos. Hay segunda parte. Me voy un año a Jerusalén, y cuando usted entra a la Jerusalén antigua, no a la moderna, sino a la Jerusalén antigua, la que está rodeada por unas murallas preciosas, resulta que cuando usted entra se encuentra la ciudad dividida en cuatro, los cuatro barrios: el barrio judío, el barrio árabe, el barrio cristiano y el barrio armenio. Los armenios son un pueblo que se convirtieron por Bartolomé. Fue el apóstol Bartolomé allí a Armenia, se convirtieron y siempre fueron cristianos. Resulta que vamos al barrio armenio y pasamos por la puerta de una iglesia enorme con un montón de gente en la puerta haciendo cola, y pregunto, ¿por qué hay tanta gente que viene aquí a este santuario a estar aquí? Y me dijeron, vienen a adorar a Santiago. Y yo dije como buen español, tranquilo, que Santiago lo tenemos nosotros allá. Y me dijeron, no, dice, sabemos eso, sabemos que los españoles tienen allá a Santiago, pero aquí tenemos la cabeza. Porque a Santiago le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Entonces ellos se quedaron con la cabeza y los españoles se quedaron con el cuerpo. Y la gente paga y coge a los niños y los pasea por allí para que, ¿qué le parece? ¿Eso es lo que nos enseñaron? Eso es lo que es. Yo no estoy inventándome nada. Y cuando fui a la catedral de Ávila, la ciudad de Ávila en España, una ciudad preciosa, también totalmente amurallada, me encuentro en el altar mayor, enorme, un altar mayor en la iglesia católica, me encuentro un retablo aquí, y hay aquí como, en vez de estas cositas así, hay una figura de María cuando la están enterrando. Y yo llamé al cura. Sí, yo fui al confesionario y le digo, caballero. Claro, nunca lo llama nadie caballero. Llama padre. ¿Qué va a ser padre si no está ni casado? Bueno, a lo mejor es padre, vete tú a saber. Caballero, ¿puedo hablar con usted? Y sacó la cabeza y me dice, sí, dígame. Digo, una pregunta. ¿No nos enseñaron ustedes que María no murió, sino que ascendió viva al cielo?
¿Cómo está aquí en el retablo mayor el funeral de María? Y me dice, disculpe, ahora no tengo tiempo para atenderle. Cuando uno llega a la palabra de Dios, uno se da cuenta de que Cristo ha venido para sacarnos de la ignorancia. Por eso, si en esta mañana hay gente entre nosotros que lo que usted ha presumido tener es de una religión, pero no de una relación personal con Cristo, ahora es el momento de que usted le diga, Señor, perdóname por lo ignorante que he sido. Yo hoy te entrego mi vida y quiero creer en ti y obedecerte a ti en vez de obedecer a los hombres. Den ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana, en este momento, mis queridos hermanos. Quiero hacerle una pregunta muy importante. Es una pregunta que puede cambiar su destino, puede cambiar su vida. Si hay alguna persona en esta mañana con nosotros, sea hombre o mujer, de la edad que sea, que usted le quiere entregar hoy su vida y su corazón al Señor Jesucristo, no a una iglesia, no a un hombre, entregarle su vida a Él, al que murió por usted en una cruz y resucitó al tercer día. Me gustaría orar por usted antes de que hagamos los bautismos en esta mañana. ¿Hay alguna persona entre nosotros que le gustaría, que sienten que ha llegado el momento de decirle, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti? Yo te pido perdón por mis pecados, porque eres el único que me puedes perdonar. Indíquemelo levantando su mano en esta mañana y yo estaré orando por usted en este momento. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. Dios le bendiga, amigo. Hay más personas que en esta mañana, Dios le bendiga también a usted. Y recientemente vimos la vida de aquellos dos jóvenes, aquellos dos sacerdotes, hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, hombres perversos, como decía en el texto original, ¿se acuerdan? Benei Belial, hijos del diablo, así dice en hebreo. Y qué interesante, cuando terminábamos un culto un día y nuestra hermana Beatriz me decía, tengo un micro secreto, algo que he descubierto de la Escritura. Cuando el sacerdote Elí le dice a aquella mujer llamada Ana, digiere tu vino, mujer ebria, ella le dice, yo no soy una hija de Belial, Yo lo que soy es una mujer acongojada, con problemas, con luchas internas y con un gran dolor en mi alma, porque hasta el día de hoy he querido ser madre y no he podido. Y yo estoy derramando, le dice ella al sacerdote Elí, mi alma delante del Señor. Entonces el sacerdote Elí la despide en paz y le dice, bueno, que el Señor te conceda la petición de tu corazón. Y ella se va y al poco tiempo queda embarazada y da a luz nada más y nada menos que al que escribió estos libros, Primera y Segunda de Samuel. Digamos que sería el último juez, esa larga lista de jueces. Samuel es el último en la lista, un hombre que estuvo 40 años juzgando al pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, después de hablar al pueblo y después de bendecirlo, etc., Israel toma la iniciativa de lanzarse a la guerra nada más y nada menos que contra los filisteos. Dice el versículo 1, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Los filisteos no le estaban atacando, fueron ellos los que dijeron, vamos a atacar, vamos a encontrar, vamos a ponernos en el camino y vamos a hacerle la guerra a los filisteos. Y dice que Israel acampó junto a un lugar llamado Ebenezer, la piedra que me ayuda, o como algunos han traducido, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y los filisteos acamparon en Afec, lugar que significa la fortaleza. Ahí estaban uno enfrente del otro, el valle en el centro. Y es terrible porque dice que los filisteos vencieron a Israel. Miren lo que dice el versículo 2. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel, el pueblo de Dios, fue vencido.
Y dice que huyeron de la batalla y en aquel día murieron como 4,000. 4,000 personas. Ahora, yo no sé quién se encargaba de contar a los muertos, pero contar 4,000 cadáveres tiene que ser un trabajo tremendo, ¿no? Pero es que no solamente murieron 4,000, después vamos a ver que murieron muchos más. Y la cuestión está, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, que en aquel momento era el pueblo escogido por el Señor, perdieran una batalla frente a enemigos como los filisteos, que eran paganos, eran idólatras? Su dios principal era Dagón, tenía la forma de un pez, como si fuera una sirena, aunque tenía cara de hombre. ¿Cómo es posible que perdieran frente a un enemigo tan malo y tan perverso como los filisteos, el pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar vemos que el Señor no le dijo en esta ocasión a Israel que fueran a pelear contra los filisteos ni contra nadie. Eso es algo muy importante, es algo que hay que tener en cuenta, ¿saben? No se meta donde Dios no lo llama, hermano. No empiece a meterse en cosas, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, sin tener instrucciones específicas de parte del Señor. Porque vas en tu nombre, vas por impulso, vas en la carne, y eso a la larga te pasa factura. ¿Quién le dice a Israel, váyanse a la guerra y peleen contra los filisteos? Nadie. No es como en otras ocasiones, que Dios habla y Dios revela su plan y su propósito al pueblo, sino que en esta ocasión Israel dice, vamos a pelear. En un golpe de impulsividad o de emoción, vamos a pelear contra los filisteos, que era una nación, que era un pueblo que estaba en la costa mediterránea, tremendamente poderoso, y se metieron en una batalla sin prepararse espiritualmente. Si no solamente no tienen una palabra específica del Señor, sino que no están preparados espiritualmente. Es más, si uno analiza el estado espiritual de Israel en aquel tiempo, no era el mejor, sino más bien todo lo contrario, era cuando peor estaban. Fíjense cómo estaba el liderazgo. Ofni y Fines, sacerdotes perversos, corruptos, que violaban a las mujeres en la puerta del tabernáculo en Silo. Personas que abusaban de su puesto como sacerdotes, quitándole a la gente ofrendas a la fuerza. El pueblo estaba en un momento terrible. No había comunión, no había relación con el Señor. El único del cual habla bien el Señor en aquel tiempo era de Samuel. Pero del pueblo, el pueblo estaba fatal. Y cuando una persona no está bien espiritualmente, ¿cómo se le ocurre meterse en batallas y meterse en terrenos donde para meterte, primero Dios te tiene que decir, métete? Y segundo, Dios te tiene que preparar espiritualmente para que no caigas herido y hagas el ridículo. Y encima, en tu mala decisión, puedas arrastrar a otras personas. Miren cómo murieron en el primer encuentro, en el primer encontronazo, 4,000 hombres. El título del mensaje de hoy es Decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas pueden llevarnos a la ruina, a nosotros, y a países enteros, y a iglesias enteras, y a familias enteras. Y lo que me llama la atención es que se sorprenden, encima se sorprenden porque han perdido. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Mientras yo leía esta mañana esta porción, esta pregunta más bien, ¿por qué? ¿Por qué nos ha herido el Señor? ¿Por qué los filisteos hoy nos han ganado? Me venía a la mente, pero así, otro hombre de Dios que un día cuando perdió una batalla le hizo la misma pregunta al Señor. ¿Por qué hemos perdido hoy la batalla? Déjenme que les lea un versículo. Preste atención. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué le dijo al Señor, ¿por qué nos ha vencido hoy el enemigo?
La misma pregunta. ¿Por qué nos ha sucedido esta tragedia hoy en Israel? ¿Por qué nos has entregado en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ay, Señor, ¿qué le diré? ¿Qué dirán que Israel ha vuelto sus espaldas delante de los enemigos? Porque los cananeos y los moradores de esta tierra oirán y nos van a rodear y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu gran nombre? Pero espérense. La diferencia entre la pregunta que le hace el pueblo de Israel al Señor en 1 Samuel 4 y la pregunta que hace en Josué capítulo 7, Josué al Señor, es muy diferente, porque unos no esperan que Dios responda. Cuando tú haces una pregunta, espérate a que se te responda. No preguntes y respondas al momento, sino infórmate, cerciórate si lo siguiente que quieres hacer es lo correcto o vas a seguir metiéndote más en líos. Sin embargo, con Josué fue diferente, porque él rasga sus vestiduras delante del Señor. Él dice, ¿cómo es posible que ayer le ganamos a los de Jericó, una ciudad inmensa, y hoy nos vamos a pelear contra una población, una localidad muy pequeñita llamada Jai, y perdemos? ¿Cómo es posible que al grande le ganemos y al chico perdamos? Y ahora Dios habla y le dice, escuchen, el Señor le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas. Por cuanto han venido a ser anatemas, yo no estaré con vosotros. Levántate y santifica al pueblo. Y todos conocemos el resto de la historia de cómo un solo hombre llamado Acán, quebrantó la orden de no coger, de no llevarse nada a su tienda y traer maldición al pueblo. Y entonces cuando ellos santifican, cuando ellos arreglan el problema, se levantan, van a la batalla y vencen al enemigo. Pero en el caso de 1 Samuel 4 no sucedió así, sino que le preguntan al Señor, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor? Y no esperan que Dios les hable. Es que a mí me sorprende algunas personas que se enfadan con Dios, se molestan con Dios, porque le han salido algunas cosas mal, y no tienen la paciencia y la sabiduría de decir, bueno, Señor, ¿en qué he pecado? ¿Qué he hecho mal? ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿O sigo en la línea en la que voy y me voy a ir a la ruina yo y todos los que están conmigo? No esperaron en el Señor, no dijeron, bueno, vamos a estar un tiempo en oración, en búsqueda sincera y genuina de parte del Señor, sino que automáticamente preguntan y mira lo que hacen. Versículo 3, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Otro error más. Primer error, ir a la guerra sin que Dios te lo diga. Segundo error, no prepararse espiritualmente. Tercer error, trasladar el arca del Señor sin ningún mandato específico, creyendo que el arca del Señor es una especie de amuleto contra la mala suerte, creyendo que es una especie de talismán, creyendo que es una especie de objeto milagroso o de lámpara de Aladino, que en cuanto haga presencia en el campamento de Israel, todos los problemas se van a solucionar inmediatamente. ¿Cuánta gente se rodea de cruces, de estampitas, de resguardos, de amuletos, creyendo que de esa manera están protegidos contra los malos espíritus, las malas influencias, que Dios está con ellos? ¿Saben lo que demuestran las personas que recurren a cosas creadas por el ser humano para autoprotegerse contra el mundo espiritual? ¿Saben lo que demuestran? Que no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, sabrían perfectamente que Dios no necesita de nada ni de nadie para proteger tu vida y pelear tus batallas. No tenemos que llevar cruces en el cuello para protegernos de nada. No tenemos que llevar ningún tipo de amuleto, de resguardo para decir, ay, es que por si acaso me hacen algo o por si acaso alguien me hace algo. No, mi hermano,
El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Y decía el rey David, y de esto sabía mucho: y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Bendito sea Dios. Ellos dijeron, no, traigamos el arca. No importa si estamos en pecado, no importa. No importa si nos llevamos mal los unos contra los otros. No importa si la santidad ya es la asignatura pendiente. No importa si estamos bien o mal. Traigamos el arca, que al fin y al cabo no cuesta nada traer un mueble, trasladarlo de un sitio a otro, y el arca por sí misma nos defenderá contra el enemigo. Pero el arca no fue diseñada ni creada por el Señor para tales objetivos. El arca era, digamos, un mueble. Tenemos ahí en la entrada una especie de réplica, ahí tenéis una fotografía de cómo podía ser el arca en aquellos tiempos. En su interior, en esta caja, en este cajón de madera de acacia forrado de oro por dentro y por fuera, se guardaba un poco de maná para recordarle al pueblo de Israel que Dios había suplido milagrosamente durante muchos años el alimento en el desierto. Se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, las que rompió Moisés la primera vez y la segunda, que estaban intactas en su interior. Y también la vara de Aarón también se guardaba cerca de este arca. Era un mueble de oro. Arriba pueden ver, en la parte de arriba, entre las alas de los querubines, estaba lo que llamaban el propiciatorio, y era el lugar en donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y derramaba la sangre de un sacrificio que previamente había hecho en la entrada, y allí oraba y allí intercedía para que Dios protegiera al pueblo de Israel durante un año más, hasta el próximo día de Yom Kippur, el día del perdón. Tremendo. Parece que el pueblo de Israel no termina de aprender la lección. No es la primera vez que recurren a un objeto creado, no es la primera vez que recurren a un objeto depositando su fe en el objeto más que en el Dios del objeto. Ya lo habían hecho en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando dice la Biblia que según ellos, Moisés tardaba mucho. No sabían qué había ocurrido con el varón de Dios. Y entonces dijeron, mira, como no sabemos lo que ha pasado con este hombre, si está vivo, si está muerto, si vendrá o no vendrá más, vamos a hacernos unos dioses que nos vuelva otra vez a llevar por el desierto y volvamos otra vez a Egipto. Y dice la Biblia que Aarón, el hermano de Moisés, le pidió a la gente que les diera zarcillos y pendientes de objetos de oro, y lo fundieron y le dieron forma, y dice que hicieron un becerro de oro. Y entonces le dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y cuando Moisés baja de la montaña se encuentra aquel espectáculo vergonzoso y les dice, ¿qué habéis hecho? Y Aarón, tratando de justificar lo injustificable, les dice, no sé, yo cogí el oro, lo eché en el fuego y salió esto. Así dice, léanlo. Yo eché el oro y de repente, no sé, ¡pum!, apareció así de la nada este becerro de oro. Y Moisés se indigna y rompe las tablas de los 10 mandamientos y tiene que otra vez volver a subir a la montaña, porque ellos lo que querían era tocar, ellos lo que querían era ver a ese Dios, que no era ese Dios ni mucho menos, ¿verdad? Ya también lo hicieron en la época de Gedeón. No sé si se acuerdan ustedes que Gedeón hizo un efod, que al final terminaron adorándolo. No sé si recuerdan la historia de cuando Moisés peca por murmuración en el desierto y mueren miles de personas. Y el Señor le dice que haga una serpiente de bronce y que la clave en un asta para que la gente cuando la mire. Detrás de todo esto hay una explicación extraordinaria. Y dice que aquella serpiente de bronce en los tiempos de los reyes le presentaban incienso y fue objeto de adoración hasta que tuvieron que despedazarla. Y así el hombre tiene siempre como una tendencia a agarrarse a cosas. Y alguien dijo que potencialmente todos los seres humanos tenemos tendencia a la idolatría. Parece mentira. Hay gente que dice, no, yo no adoro a nadie, sí, pero luego pero tus hijos los adoras, ¿verdad? O adoras tu casa, o adoras tu trabajo, tu coche, o tus pertenencias. El hombre siempre está tratando de tener algo a lo cual agarrarse y de poder ver, Sin embargo, nos olvidamos de aquella palabra tremenda en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. Y los que quieran adorar a ese Dios de espíritu tienen que hacerlo en espíritu y en verdad.
Y la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios no se puede hacer, no se puede medir, no se puede pensar, porque nuestro Dios es, primero, inmortal. Segundo, infinito. Dígalo conmigo. Tercero, inmutable. Cuarto, inalterable. Quinto, incomparable. Sexto, inigualable. Séptimo, inescrutable. Y así podríamos estar toda la noche enumerando características de nuestro Dios. Y nuestro Dios prohíbe que se le hagan a Él figuras de oro, de plata, de piedra, de bronce o de lo que sea, sino que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, sin darle ningún tipo de forma, sin darle ningún tipo de medida, sino que nuestro Dios es espíritu y por eso Él ha puesto su espíritu en nosotros para que podamos comunicarnos con Él por la fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Pero Israel cayó en la torpeza de creer que porque venía el arca al campamento, lo cual trajo aparentemente mucho júbilo y mucho grito, pero solamente fue eso. Mucho grito, nada más. Hay algunas iglesias que a veces dicen, demos un grito de júbilo. Y después del grito de júbilo, ¿qué queda? Porque aquí gritaron, y dice que gritaron tanto que el enemigo se asustó. Y dice que gritaron de tal manera y con tal volumen que dice que la tierra tembló. Pero no hubo cambios en el mundo espiritual, era todo emoción. Es como cuando dice la Biblia que aquellos huesos comenzaron a unirse el uno al otro y lo único que había era ruido, mucho jaleo, pero no había espíritu, no había presencia divina en lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Y en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos, pensemos o planeemos, no solamente tenemos que buscar la expectativa, el ruido, la apariencia, sino tener el aval y el respaldo divino de que Dios está detrás de la obra o de la palabra o de la acción que estoy haciendo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Señor Jesucristo dice, lo que yo digo y lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que hago y digo lo que el Padre me autoriza y me ordena que haga y que diga. Eso es un sometimiento total y absoluto a la voluntad divina. En palabras y en acciones, pero en estos nada que ver. Se quejan porque Dios nos ha abandonado, porque el enemigo se ceba con nosotros. Pero escuchen, si vamos un poquito más adelante, por ejemplo, al versículo 10, cuando ellos ya se creen fuertes porque ya tienen el arca de la alianza entre ellos, dice, pelearon pues los filisteos, y otra vez dice, terrible, Israel fue vencido. Ya es la segunda vez. Primera vez te dio una paliza y 4,000 hombres perdieron la vida. Y no aprendes, no hay manera, vas de mal en peor y sigues y sigues y sigues. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que lo natural es un reflejo de lo espiritual? ¿Cuántos millones de veces tengo que decir lo mismo? Que cuando las cosas van mal, Dios te está dando un mensaje que tienes que saber interpretarlo y tienes que pararte y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está ocurriendo? Porque no es como el mundo dice, bueno, es mala suerte, es una mala temporada, no. Sino que la palabra del Señor nos da principios concretos y específicos para que la victoria no sea algo casual, algo esporádico, sino sea la tónica habitual de nuestra vida. Y cuando en mi vida no hay victoria, cuando en mi vida lo único que hay son desgracias, follones, peleas, divisiones, enfermedades, conflictos, etcétera, etcétera, tienes que pararte, querido. Y tienes que preguntarle a tu Dios, que dicho sea de paso, es un Dios de amor, que quiere lo mejor para sus hijos. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? No como esto que le decían, ¿por qué nos has abandonado? No, el problema no está que Dios les ha abandonado. El problema es que ustedes han abandonado a Dios. No le eches la culpa a Dios. Como dicen los inconversos que todos conocemos, ¿y si Dios es tan bueno? ¿No has encontrado gente así? Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los niños de hambre? ¿Y por qué hay guerras por aquí? Como si Dios fuera el culpable de todo eso. Y aquí está esa actitud reflejada. ¿Os dais cuenta que el corazón del hombre, da igual si es en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la Edad Media o en el tiempo presente, el corazón del hombre es igual? Siempre tratando de buscar el chivo expiatorio, siempre tratando de echarle la culpa a algo o a alguien, menos a sí mismo. Claro, hemos perdido la guerra porque nos has abandonado. La culpa la tienes tú. Porque yo fui a la guerra,
Yo afilé mi espada, yo me fui con mi coraza, con mi yelmo, con mi jabalina, me fui preparado, pero tú no me apoyas, tú no estás conmigo, tú no me respaldas y por eso las cosas me van mal en la vida. No caigas en ese error. Los que hablan así son los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios pueden llegar a decir, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Pero los que hablan así, ¿por qué nos has abandonado?, son los que están mal e intentan condenar a Dios para justificarse a sí mismos. Es como en una de las conversaciones profundas que Job mantiene con Dios, donde él intenta presentar argumentos convincentes. Y hay un momento en el que Dios le interrumpe y le dice, pero querido Job, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? No, queridos. Cuando las cosas en la vida no ruedan y no salen en lo natural, en lo espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, no hay bendición, no fluye la bendición de Dios, no tienes una vida atractiva, una vida que la gente diga, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como esa familia, yo quiero ser como ese hombre. Cuando tu vida es una vida de tragedia, de desgracia, de lío, de follones, cuando tu vida no es una vida que sea luz, sino es tiniebla, tienes que pararte y no echarle la culpa a Dios, sino preguntarte, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y el Señor te va a hablar, como le habló Josué, ¿visteis? Y le dijo, no, es que el problema es que hay pecado y Dios no se puede mover y su gloria queda detenida cuando hay pecado y desorden en el pueblo. A mí me sorprende que siga lloviendo. A mí me sorprende que podamos seguir respirando. A mí me sorprende que aún estemos con vida. Y no es por nuestros méritos, sino es por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vuelven a pelear y miren lo que pasa. No han aprendido. Hermanos, si no aprendemos de la historia, la volveremos a repetir. Así dijo David Ben-Gurión, primer presidente de Israel. Si no aprendemos de la historia, volveremos a repetir los mismos errores. Y me da la impresión de que hay muchos líderes políticos a nivel mundial que no han aprendido de la historia y que vuelven otra vez a repetir la historia y los mismos errores, y aún peor que en el pasado. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido, huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Primeramente habían caído 4,000, ahora 30,000, ya van 34,000 muertos. Pero cuando tú abres una brecha al pecado, el pecado siempre va más, es como un cáncer. El cáncer no va menos. El cáncer cada vez va más, amigo. Y si empezó de una forma muy sencillita y ahí prácticamente inapreciable, como no se actúe inmediatamente, eso se va a extender y cuando quieras meterle mano es demasiado tarde. No solamente ya han muerto 34,000 hombres, pero 34,000 hombres significa, no digo todos, pero muchos tendrían hijos. ¿Cuántos miles de niños quedaron en aquel tiempo huérfanos por una mala decisión? ¿Cuántas viudas? Porque la mayoría de estos hombres que iban a la guerra eran mayores de 20 años. De hecho, si no tenían 20 años o más, no podían ir a la guerra. Y a esas edades, la mayoría de los hombres ya estaban casados. Es decir, que no solamente quedaron miles de niños huérfanos, sino miles de mujeres quedaron viudas por una mala decisión. Pero no solamente fue eso, sino dice que en aquel segundo encuentro de Israel contra los filisteos, los dos hijos del sacerdote Elí murieron, Ofni y Fines. Versículo 17. El mensajero dijo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Ya están muriendo hijos por culpa de los padres. Ya no solamente son los padres los que mueren, también son hijos los que están muriendo por las malas decisiones de los padres. Jesús dijo en una ocasión una palabra tremenda, que a veces se cita así muy a la ligera y no nos paramos a pensar en la profundidad que contiene la misma. Él dijo, los tropiezos, no os engañéis, siempre vendrán. Es como cuando dijo los pobres
Los pobres siempre estarán en el mundo. Cuando queráis podéis ayudar a los pobres. Siglo XIX, siglo XX, siempre habrá pobres, siempre habrá miseria, siempre habrá desigualdades, ¿verdad? Ricos, pobres, los que estén bien, los que estén abajo. Y él dijo, tropiezos, problemas y dificultades siempre vendrán. Pero ay de aquel que me haga tropezar a uno de mis hijos y a uno de mis pequeños. Porque mejor le fuera haberse atado una piedra de molino al cuello y echarse a la mar que haber hecho tropezar a uno de estos pequeños. Si te quieres reventar y hacer lo que te da la gana, hazlo. Allá tú, con tu conciencia y con tu Dios. Pero ten cuidado que en tu locura arrastres a tus hijos y el día de mañana te pese en el alma y en el corazón haberlos tenido del tingo al tango, ahora aquí y mañana allá, y al final ni comes ni dejas comer a tus hijos. Ten mucho cuidado porque por la locura de esta gente, no solamente niños quedaron viudos, no solamente huérfanos, no solamente mujeres quedaron viudas, sino que ahora también están comenzando a morir hijos. Y es terrible cuando a veces por nuestras decisiones equivocadas, vuelvo a decir, decisiones equivocadas, título del mensaje de hoy, hacemos tropezar a otras personas que nos siguen, pero no porque te apoyen, sino porque no les queda otro remedio. Pero no te olvides que el que te siga a la fuerza algún día te abandonará, porque los que nos tienen que seguir a nosotros no es por la fuerza, no es por la presión, sino es por la convicción. También seguían a Saúl, pero dice que le seguían temblando de miedo. Pero sin embargo dice que había muchos que seguían a David desarmados, pero porque tenían una confianza tremenda en su líder, porque sabían que era el hombre más cerca del corazón de Dios. ¿Te das cuenta? 34.000 muertos. Miles de niños huérfanos, miles de viudas solas, los hijos del sacerdote muertos, pero hay más todavía, hay más todavía, porque no doblan su corazón delante de Dios, porque no se humillan, y cuando no se humilla el pueblo, cuando no pide perdón, el diablo se ceba, y el diablo va por todas, y ahora les roba el utensilio más sagrado en toda la historia del pueblo de Israel, el arca del pacto. El Aarón Berit, el arca del pacto. Esa palabra pacto en hebreo es Berit, es una palabra sagrada, es una palabra que tiene una connotación espectacular, porque un pacto no es un contrato. Un contrato se quiebra, se rompe cuando uno de los dos no cumple las condiciones. Pero los pactos que Dios ha hecho no se quiebran, los pactos de Dios son eternos. Y ellos traen ese mueble que es el símbolo, es la representación física, tangible y visible de un pacto que un Dios eterno ha hecho con un pueblo que le está siendo infiel. Y lo que recurren es al tipo, al símbolo, en vez de al Dios del pacto. Qué tremendo cuando aquella mujer llamada Helena se dedicó a ir por Tierra Santa, sobre todo por Jerusalén, buscando reliquias. Era la madre de Constantino, supuestamente el primer emperador romano convertido o que reconoció y admitió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y fue a Jerusalén y comenzó a buscar el lugar donde Cristo había muerto. Y fue a Jerusalén buscando la túnica que le habían quitado los romanos cuando estaba clavado en la cruz. Y fue a Jerusalén tratando de encontrar astillas de aquella cruz y los clavos y las espinas y la sandalia y esto y aquello. Y ahí comenzó todo un negocio y toda una parafernalia litúrgica y religiosa acerca de cosas, ¿verdad? Y la gente hasta el día de hoy adora y se agarra y se aferra a cosas, al fin y al cabo creadas por el ser humano. Y cuando vamos a Israel yo le digo a la gente, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Si sobre esa piedra el Señor se inclinó, se sentó o lloró, ¿qué más da? No deja de ser una piedra, no adoremos las cosas, adoremos al que vive por los siglos de los siglos, amén. Sin embargo, el hombre, como dije antes, tiene una tendencia brutal a la idolatría. Y si no tiene nada o a nadie a quien adorar, recurre a la peor de todas las idolatrías, que es la egolatría, que es adorarme a mí mismo y decir yo soy el dueño, yo soy el Dios. Y encima le digo al verdadero Dios, tú no existes, el que existe soy yo. Esa es la peor de las idolatrías. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, un pueblo que tenía que ser cabeza y se convirtió en la cola y en el hazme reír de los filisteos en aquella época.
Quiero que volvamos a ver esa imagen donde veíamos el territorio que ocupaban los filisteos en aquella época, esa franja mediterránea larga, de más de 50 kilómetros de largo, en color rojo. Era el territorio que en aquellos tiempos ocupaban los filisteos. Los filisteos no eran originarios de allí, no. Los filisteos eran un pueblo, la mayoría de los historiadores dicen que puede ser que vinieran de la isla de Creta, no eran oriundos de Canaán, eran de otro lugar que decidieron trasladarse en barco y tomar posesión de esas ciudades tan importantes que hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, tal vez la ciudad más famosa que tenía los filisteos en aquel tiempo, que sigue existiendo hoy en día, es la ciudad de Gaza. ¿Quién no ha oído hablar de la franja de Gaza? A continuación estaba la ciudad de Askelón, donde murió ¿quién? Sansón, en el templo del dios Dagón. A continuación estaba la ciudad de Asdod. Estamos hablando de ciudades preciosas. He tenido la oportunidad y el privilegio con Elena de visitarlas. La ciudad de Askelón es una belleza de ciudad. Asdod, ni te imaginas. A continuación estaba Ecrón y a continuación estaba Gat. Son las 5 ciudades de los filisteos. Las 5 piedras que David cogió del arroyo era para matar a los 5 gigantes de las 5 ciudades más importantes del Mediterráneo, en aquel tiempo dominadas por los filisteos: Gaza, Asdod, Askelón, Ecrón y Gat. Ellos controlaban la salida y la entrada de mercancías. Los puertos principales, los puertos que en aquel momento operaban, estaban allí. Y ellos podían otear al horizonte las naves que venían con suministros, y también controlaban la mercancía que salía del país. Es decir, los filisteos eran expertos en oprimir la economía del país. Eran expertos en decir, esto entra o esto no entra. Esto sale o esto no sale. Es decir, no eran enemigos que solamente peleaban cuerpo a cuerpo con Israel, sino eran enemigos que atacaban el suministro de mercancías, ¿verdad? Toda la infraestructura de los filisteos era precisamente evitar que económicamente el país prosperara, porque ellos eran los que permitían o impedían que las mercancías entraran o salieran del país. Qué interesante, ¿verdad? Cómo cada uno de los enemigos que se afincaron en la tierra de Canaán, cada uno de ellos tenía su característica. Qué tremendo cuando aquel filisteo desafía al pueblo de Dios. Lo vamos a ver más adelante en estos próximos días en el libro de Samuel. Y cómo David reconoce, cómo David discierne espiritualmente que detrás de ese gigante, detrás de esa masa de carne, detrás de ese hombre natural, hay un poder, un principado espiritual que lo que intenta es ahogar y lo que intenta es amedrentar y asustar al pueblo de Dios. El arca es robada, se la llevan los fariseos a su tierra. No es que obraran mejor que los israelitas, pero a veces, escúchame bien, los inconversos son el látigo que Dios utiliza para tratar con tu vida. Escucha bien esto que te acabo de decir. Tal vez lo has oído o tal vez la primera vez en tu vida que un pastor te dice esto. Ten cuidado, porque si no escuchas la voz de Dios, si no prestas atención a la voz de Dios, puede ser que Dios le permita a algún inconverso golpearte y humillarte para que busques a Dios sí o sí. No te olvides que Dios puede utilizar al faraón para decirte ven y toma tierras y vive de maravilla, o al mismo faraón o a otro lo puede utilizar para amargarte la vida y para impedirte y coaccionarte tu libertad. Dios puede utilizar a un Nabucodonosor para destruir a un templo y para destruir una civilización y para destruir a todo un pueblo y una ciudad, y al mismo personaje el Señor lo puede utilizar para levantarte y para prosperarte y ponerte con autoridad y con poder en Babilonia, como fue el caso de Daniel, Mesac, Abednego y Misael. No te olvides que Dios puede utilizar a un Ciro, ¿verdad?, para volver a reconstruir el templo, o puede utilizarlo para destruir el templo. En otras palabras, Dios quiere tratar con tu vida sí o sí. En esta iglesia o a la que vayas, no puedes huir del trato de Dios. Si no le escuchas por las buenas, tendrás que escucharlo por las malas. Si no le atiendes por lo espiritual, te tocará la fibra física, y si no la mente, y si no la economía, y si no la familia, pero sí o sí, Dios no se va a detener.
sino que Dios tiene un propósito y un diseño para nuestra vida, y Él puede utilizar al jefe que te paga no pagándote, o puede utilizar al jefe que te paga para bendecirte y para ayudarte, o para amargarte la existencia y la vida, y puede utilizarlo para ponerte en el puesto de trabajo que anhelas y quieres tener, o para ponerte en el sitio donde jamás en tu vida te gustaría entrar y pisarlo. En otras palabras, Dios puede utilizar el martillo, la mula, el perro, el sol, la luna, las estrellas o lo que haga falta. Pero a Dios no lo va a detener nada ni nadie, porque Dios dice que no parará de obrar en nosotros hasta que Él venga a buscarnos y quite nuestras arrugas y quite las manchas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, queridos hermanos, entremos por las buenas en el trato de Dios, porque yo dije en una ocasión, y creo que algunos lo recordarán, que al listo, con una simple mirada, capta el mensaje. Pero al tonto, ni tirándole piedras, se entera de la película. Era como antiguamente, los padres miraban a los hijos y le transmitía telepáticamente un mensaje que el chiquillo interpretaba al momento. No hacía falta traductor de Google ni vainas raras, sino que la simple mirada del viejo, cuando coincidía con la tuya, te estaba diciendo: o te quedas quieto, o cuando vaya a casa te meto un cogotazo que te vas a enterar, malcriado. Todo eso te lo decía con la mirada. Hoy en día te manda WhatsApp, abre una página de Facebook tu viejo, te manda todo lo que quiera y no te enteras. Vamos a leer algunos versículos interesantes. Proverbios 3, del 31 en adelante. Proverbios capítulo 3, si me los ponen casi mejor. 31 al 33, perfecto. Proverbios 3, del 31 al 33. No envidies al hombre injusto. ¿Conoces a alguien que se porta injustamente contigo? ¿No? Bueno, yo sé que ustedes siempre están en otro nivel, están en una dimensión espiritual a la que yo todavía no he llegado, pero si algún día conoces a alguna persona injusta que le va bien, tiene un buen coche y tal y cual, dice, no lo envidies, no tengas envidia del injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina. ¡Ay! Nos habían dicho que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿No nos habían dicho eso? Pues es que eso no está en la Biblia. No, hermano. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y dónde está eso? Eso no es en la Biblia. Eso se lo inventaron yo no sé quién. Yo lo que leo es que Dios abomina al perverso. ¿Cómo va a amar Dios a un violador de niños? Tendrá que arrepentirse de su pecado para cambiarlo y para hacer algo en su vida. Pero mientras no se arrepienta, el violador, el asesino, el ladrón, el injusto, etcétera, etcétera, dice, Dios lo abomina. Abomina al perverso. Pero su comunión íntima, ¿con quién es? Con los justos. Y el 33, porque la maldición de Dios, ay amigo, ahora se va a dar cuenta porque hay gente que está así. Porque la maldición de Dios es real, es tan real como la bendición de Dios, igual. La maldición de Dios, ¿dónde está? En la casa del impío, de los que le han dado la espalda a Dios. Pero Él bendecirá la morada, la casa de los justos. Así es lo que dice la palabra. Salmo 37. 1 y 2, un salmo que le gusta mucho a Miriam. Salmo 37, 1 y 2, es precioso. No te impacientes a causa de los malignos. Otra vez la envidia. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. ¿Cuántos dicen amén? Y el último. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Dice así la palabra. Ciertamente, y esto es muy fuerte esta palabra que voy a leer esta noche. Espero que no haya nadie que esté viviendo en este terreno, porque mira lo que dice el Señor.
si habiéndose ellos, está hablando de gente que conoció, gente que tuvo un encuentro con el Evangelio, si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, ¿y cómo escaparon del sistema de valores del mundo? Como dice ahí, de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así escaparon de ese mundo. No por fuerza de voluntad, no porque dijeron, bueno, yo me voy a proponer no juntarme con gente mala, voy a intentar cambiar. No es por ese sistema. Sino que hay gente que escapó, logró salir de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Eso está bien claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, claro. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ay, amigo, más claro agua, ¿eh? Aunque usted no lea esto en hebreo, ni en arameo, ni en griego, usted lo entiende perfectamente. Yo tengo que decir como pastor, y me gustaría decir todo lo contrario, pero mentiría si lo hiciera, que nunca he conocido a nadie que se haya apartado de los caminos del Señor, que su vida haya sido una maravilla. Si así fuera, más de uno se vería tentado a decir, oye, separándome del Señor, vivo mejor. Pero es que no hay ni la más mínima tentación en los que hemos nacido de nuevo. No tenemos ni la más mínima tentación de separarnos, de dejar a Dios, de darle las espaldas. ¿Saben por qué? Porque no hay ni una sola persona, se llame quien se llame y viva donde viva, que habiendo conocido al Evangelio y al Señor, apartándose de Él, la vida de fuera mejor. Sino que el Señor los compara con un perro que vomita y se vuelve a comer lo vomitado. Y si lo compara con un cerdo que lo lava y en cuanto encuentra basura, se vuelve a revolcar en él. Y dice, y el postrer estado es peor que al principio. Hermano, si usted no entiende esto, yo ya no sé cómo decírselo. En otras palabras, este pueblo quiere arreglar externamente lo que solamente se puede arreglar internamente. Mira, no le estés regalando tantas flores a tu mujer y después la estás engañando con otra. ¿Me entendiste? Toma, mi amor, un ramito de flores. Es que yo no quiero flores, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu fidelidad. Mira, te voy a llevar esta noche a cenar. Métete la cena por donde te quepa. Le diría alguna. Yo no quiero que me des cena. Yo lo que quiero es que estés más tiempo en casa con tu mujer y con tus hijos. Así era Israel. No se arrepienten, no buscan de Dios, no viven en santidad, no ponen sus vidas en orden, pero tráiganos el arca, que trayéndonos el mueble se arregla todo. Es como aquellos que dicen, no, yo tengo una Biblia y te enseñan una Biblia así. ¿Y para qué la quieres? Y el crucifijo, y el rosario, y tantas cosas externas, que lo único que hacen es dar una pincelada de cristianismo, pero tu corazón está lejos. Como decía el Señor, aquellos fariseos de la época, con su boca me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de Dios no es más que puro mandamiento aprendido de memoria, de padres a hijos, de generación en generación. El Señor, que lo que busca, señales externas, o que verdaderamente cambiemos y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les parece, hermanos? Pues eso es lo que buscaba el Señor en este pueblo en aquel tiempo, y lamentablemente no lo encontró. Quiero terminar contándoles una historia real de un hombre que era científico y viendo cómo estaba el mundo tan deteriorado, tan pésimas condiciones, intentó en su laboratorio encontrar la respuesta a los males del mundo. Y ahí estaba de noche y de día con sus fórmulas químicas y matemáticas y esto y aquello,
tratando de encontrar algo, no sé, algo, una pastilla, un remedio para los problemas del mundo. Pasaba horas y días, semanas enteras en su laboratorio, tratando de encontrar el remedio para los males del mundo. Y cuando estaba allí metido con todo su trabajo y con toda la faena, de repente entra en el laboratorio su niño pequeño de 6, 7 años, revoltoso, toqueteando, jugueteando con todo. Y el padre sabe que no va a poder seguir trabajando porque el chiquillo era muy inquieto. Y entonces no se le ocurre otra cosa al padre que coger una revista donde hay un mapa del mundo, lo arranca, la corta en pedacitos y le dice al niño, toma, tú solo, quiero que arregles el mundo, quiero que pongas cada continente y cada ciudad en su sitio, cada país en su sitio. Y le da esas hojas del mapa rotas y un trozo de una cinta adhesiva para que lo arregle y se lo traiga al padre. El padre dice, bueno, ahí lo tendré aburrido y me dejará trabajar tranquilo. Al poco rato, el niño se acerca al padre y dice, papá, ya está todo arreglado. El padre le dice, no puede ser, no puede ser. A ver, muéstrame qué es lo que has hecho. Y efectivamente, le muestra el mapa perfecto, todo pegadito con cinta adhesiva, cada país en su sitio, cada continente en su sitio, todo en su lugar. El padre se queda sorprendido y le dice, pero hijo, ¿cómo has sido capaz tan rápido, sin conocer tú al mundo, sus ciudades, sus países, sus continentes, cómo has sido capaz de arreglarlo tan rápido? Y le dice, papá, es que yo no sé arreglar el mundo, pero cuando arrancaste la hoja, yo vi que por detrás había la figura de un hombre. Y entonces lo que yo hice fue arreglar primeramente la figura del hombre, que la conozco. Puse los brazos del hombre en su sitio, las piernas, la cabeza, y cuando arreglé al hombre, le di la vuelta y había arreglado el mundo. Eso es lo que intentan hacer los seres humanos, arreglar el mundo. Pero para arreglar el mundo, primeramente hay que arreglar el corazón del hombre. Y el corazón del hombre no lo puede arreglar nadie, más que solamente su creador, porque él sabe perfectamente cada cosa en su sitio y cómo poner cada pieza en su lugar. Y entonces, cuando arreglemos nuestra vida, podremos optar por arreglar el mundo, por meternos en la vida de los demás, por ir a batallas guiados por el Señor y no por impulsos carnales, tomando decisiones equivocadas, que lo único que traen es humillación, vergüenza y muerte. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás.